Twitter en este momento, ya lo saben, @jrisco. Y muchísimas gracias a Stephanie Palacios, que anda por acá, a Tabú, que también anda por acá, a Max Mi Alma, a Cristina Ávila. Gracias por acompañarnos y por escribirnos. Vamos a lo que sigue. Hoy es Risco. Again, I think that it is a tactic. It is meant to distract from the fact that we have and support free and fair elections in our country. We did in 2020. He lost. 4 years of Kamala and Sleepy Joe have delivered nothing but economic hell for American workers. Her inflation disasters made life unaffordable. Porque es muy importante que se conozca cómo Estados Unidos, su economía depende mucho de la economía de México y cómo el tratado comercial beneficia a Canadá, beneficia a Estados Unidos y beneficia también a México. Bueno, algunas de las voces, y vaya, de la campaña, algunas declaraciones desde la voz de Trump, por supuesto también de Kamala Harris, pero nosotros queríamos hacer justamente un corte de caja de lo que sucedió en estas últimas semanas, en estos últimos meses de esta campaña electoral, en dos temas principalmente que tocan a nuestro país. Uno, por supuesto, es el tema migratorio y otro es la manera en la que no nos podemos separar geográficamente, por supuesto, el tema económico y la importancia de la relación México-Estados Unidos. Y me da muchísimo gusto que esta tarde nos acompañen desde Washington Karen Cisis. Ella es investigadora en el Wilson Center, es editora en jefe en el Consejo de las Américas. Gracias, Karen, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. También está Diego Marroquín, él es experto en el TEMEC, en relación México, Estados Unidos y Canadá, sobre todo temas económicos y de inversión. Gracias por acompañarnos, Diego. Gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Ustedes están muy acostumbrados ya al frío y los veo bastante tranquilos. Yo me estoy medianamente congelando, pero bueno, por cierto, le recuerdo a la gente que el día de mañana haremos el programa de aquí también de 3 a 4 de la tarde, 4 a 5 hora de Washington, y también tendremos una transmisión especial desde las 7:30 de la noche y hasta que, digamos, se definan o hay algunas voces de los propios candidatos, tanto Kamala Harris como Trump. No creo que haya el resultado el día de mañana de quién va a ser el presidente todavía. Esperaremos, yo creo que por lo menos lo que dicen es que tardarán un par de días, pero va a haber esta cobertura especial. A ver, empecemos esta conversación, Karen, con el tema de la migración. Y vayamos tal vez a las semanas previas. ¿Qué tanto importó el tema de la migración en esta contienda presidencial? Sin duda ha sido un tema importantísimo en esta elección, más bien para los votantes republicanos en general. En general, si vemos así como las perspectivas y las encuestas, dicen que ven el tema como un tema muy importante en las elecciones, pero en general es un tema muy importante que está así como es un gran tema obviamente para los dos candidatos. Y yo creo que es también en general hay muchas diferencias entre los votantes que apoyan al candidata y al candidato en la cuestión de cómo ven la inmigración, pero hay algo muy interesante que podemos ver, que 75% de los votantes quieren ver un cambio drástico en la política migratoria en los Estados Unidos. Y es que en los Estados Unidos llevamos así como desde los 80 sin hacer alguna reforma migratoria. Entonces, claro. ¿Qué significa un cambio drástico? ¿Qué significaría un cambio drástico en una política migratoria? Eso es una buena pregunta, porque yo creo que los dos lados no están pidiendo la misma cosa. Si vemos en el lado de los republicanos, hay más apoyo para algo como una deportación masiva. Y en el lado de los demócratas es más bien así como que hay la posibilidad de crear caminos para los que quieren estar aquí legalmente. Pero en general hay esa perspectiva de que hay una necesidad para cambios. Yo creo que una cosa que tenemos que recordar es que el porcentaje de los migrantes en este país estamos alcanzando a 15%. Wow. Si pensamos en hace más de 50 años, en los 70s, estaba en un nivel como 5%. Wow. Entonces estamos hablando de un cambio muy grande que está al nivel de hace 100 años, sí, cuando había también algún sentimiento muy en contra de migrantes también en este país.
Bueno, esto en el tema migratorio. El tema económico también. Dicen que era la principal preocupación del votante de Estados Unidos es su bolsillo. Y fue el tema, digamos, en donde más se fijaron, en donde, digamos, Trump por lo menos en esta carrera iba un poquito más avanzado, sobre todo en los temas de preferencias electorales que Kamala Harris. ¿Qué tanto jugó también no solo la economía interna, sino también la relación con México o con la región, Diego? Creo que esos son los dos puntos más importantes, economía y migración. En el tema económico, en la relación bilateral, nunca habíamos estado mejor en términos de comercio y de inversión. Vamos a hablar 10 minutos, Estados Unidos y México comercian 1.5 millones de dólares cada minuto, entonces vamos a comerciar 15 millones de dólares de lo que estamos hablando. México ahora es el principal exportador y el principal proveedor de Estados Unidos. Eso no pasaba desde hace más de 30 años. Ahora, en el tema de economía doméstica de Estados Unidos, la narrativa es completamente diferente. A pesar de que los indicadores macros dicen que Estados Unidos, en términos de empleo y de salarios, está mejor que hace 4 o 5 años, el tema de la inflación, pero sobre todo la percepción sobre la inflación es una de las cosas que más ha afectado el ambiente político y yo creo que eso ha beneficiado a ciertos candidatos en ese sentido. La percepción, fíjate que hace algunas semanas escuchaba un podcast del New York Times, el de Daily, en donde daban una cifra que me sorprendió muchísimo, que era el votante joven en Estados Unidos entre los 25 y 40, 45 años, el 70% se informaba a través de TikTok. Y el por qué, una de las partes de esta percepción y del pesimismo económico era a partir de esto, era a partir del scroll de gente quejándose de cuánto cuesta un pastel en un lugar, de que ya no le alcanza para comprar ciertas cosas y se grababa también. Y estos tipos de videos llegaban a millones y millones y millones de views y esto había formado como una burbuja de pesimismo económico de manera interna. Entonces es muy interesante lo que ha sucedido también y de cómo se ha alimentado, porque en realidad lo que decían los especialistas es no estamos tan mal como parece que estamos en TikTok. Exacto, desempleo, salarios, productividad, mucho mejor que hace 1 o 2 años, pero como dices tú, las percepciones, la evidencia anecdótica de la gente que va al supermercado, ahora que tú vayas a un CVS, no sé, si viniste hace unos meses, pues las cosas son mucho más caras que antes, en ciertos productos, pero en términos creo que generales promedio la economía está bien. Sí, y bueno, en temas migratorios, todos estos detalles que se recuerdan del único debate entre Kamala Harris y Donald Trump, pues uno de los temas que más se recuerdan fue esta declaración sin el menor sustento y de fake news sobre la comunidad migrante, una comunidad migrante que estaba, la famosísima frase de "they are eating the dogs", etcétera. Y cómo permeó también esta declaración y creo que se prestó por lo menos, y creo que fue positivo, hablar en serio de la migración. O sea, cómo no sé si le voy a llamar desliz, fake news o lo que quise, o como le quieran llamar, o ponerle los adjetivos a las palabras del propio Donald Trump, sirvió para que fuera mucho más profunda la conversación realmente de qué es lo que está pasando y cómo tendríamos que estar hablando de migración en Estados Unidos, Karen. Sí, es muy interesante porque en general con los republicanos y los demócratas hay una percepción que los inmigrantes indocumentados hacen la economía y la situación de la seguridad pública peor, que están empeorando la situación. Pero todos los estudios muestran que eso no es el caso. Hasta a veces, así como, si lo pensamos bien, en muchos casos los inmigrantes indocumentados en este país tienen que tener más cuidado porque tienen más en riesgo. Entonces hay estudios, por ejemplo, un estudio en Texas que muestra que los inmigrantes en general no cometen muchos crímenes. Entonces, y hay muchos estudios que muestran que hay un efecto positivo en la economía. Pero tristemente hay una perspectiva, puede ser un poco de ese tipo de doom scrolling de TikTok, que hay percepciones que a veces hay la verdad y hay la percepción. Y en el plano económico también queda muy claro, como dice Karin, las comunidades migrantes son las que tienen menores tasas delictivas, pero también son las que más aportan a la economía, son las que más aportan a la seguridad social de Estados Unidos. Pues muchas de esas personas que trabajan al final no usan esos beneficios porque regresan a sus países eventualmente. Bueno, pues mira, vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar todavía para
tratar de entender también cómo es que se ve a México. A mí me gustaría también, y qué tanto juega, por lo menos en México, como lo podrán ver y como seguramente revisan en la prensa nacional, este tipo de elecciones están en las primeras planas, le interesa a la gente saber qué va a pasar, pero me interesa también la visión desde Washington a México. Que vamos a una pausa, esto es Hoy es Risco, regresamos.